Recibimos al moderador de nuestro siguiente panel, Israel Mario Morales Pérez. Si es tan amable de acompañarnos, por favor, un aplauso para él. Adelante, Israel, quien nos presentará la dinámica y nos brindará las semblanzas de nuestros panelistas. Por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Qué amable por leer todo ese documento que se podía abreviar sin duda. Muchísimas gracias. Quiero llamar a nuestros panelistas el día de hoy para hablar de este tema, la optimización de la frontera en el marco de las aduanas del siglo XXI. Y sin un orden específico voy a hacer uso de la palabra y voy a presentar a cada uno de nuestros panelistas, a quienes voy a invitar a que vayan tomando, por favor, sus lugares en el panel. A Gerardo Alberto Suárez, que nos acompaña el día de hoy del Servicio de Administración Tributaria y quien es administrador central de operación aduanera. Gerardo es licenciado en Finanzas y Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Además, tiene una maestría en Finanzas por la Universidad Anáhuac, otra maestría por Negocios y otra por Estrategia y Políticas de Desarrollo. Gerardo ha ocupado diferentes cargos en la Administración Pública Federal, en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el IPAB, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. En este último destacó su experiencia en la supervisión de instituciones de banca múltiple. En el Servicio de Administración Tributaria ha sido administrador central de procedimientos especiales dentro de la Administración General de Evaluación y en esta administración está fungiendo como administrador central de operación aduanera de la Administración General de Aduanas. Gerardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este panel. Bienvenido, por favor. Tenemos también como invitado y panelista en este segmento a Agustín Picado. Él es director general de UPS, nuestro patrocinador, de quienes vimos este excepcional video hace unos minutos. Agustín Picado fue designado director general de UPS en enero del 2014 y su currículo es largo. Tiene, desde que tenía 17 años trabajando en UPS. Ha sido una persona que se ha desarrollado al interior de una empresa y yo me puedo identificar con Agustín porque hay muchos que nos hemos desarrollado en las empresas en donde hoy laboramos y hemos venido haciendo una carrera, hemos hecho un plan de carrera y hemos venido viendo desarrollo. Agustín se desempeñó, entre otras posiciones, como vicepresidente de Mercadotecnia para la región de las Américas desde el año 2011 hasta mediados del 2014. Anteriormente, en Atlanta, Georgia, ciudad sede del corporativo, Agustín ocupó el cargo de director senior de desarrollo de Mercadotecnia para UPS. Agustín, quien lleva 29 años de experiencia con UPS, comenzó en 1985 como un trabajador de medio tiempo en el área de carga. Estos ejemplos son inspiradores porque sin duda nos ayudan a entender que el progreso siempre está en nuestras manos y que el límite no lo fijamos nosotros mismos. Agustín, bienvenido, por favor. Un placer tenerte en este panel. Tenemos con nosotros también, como invitado a este panel, al licenciado Juan Antonio Vidales. Él actualmente preside la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana, la CAREM. Él es licenciado en Administración de Empresas y también tiene una licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas.
Desde 1990 funge como agente aduanal en la aduana de adscripción, su aduana de adscripción. Como ustedes saben, los agentes aduanales pueden estar adscritos a más de una aduana, pero él empezó en Tampico y Altamira. Actualmente preside la CAREM, ha sido tesorero del Comité Ejecutivo Nacional, ha sido secretario del Comité Ejecutivo Nacional de CAREM, también presidente del Consejo de Administración de Caritas de Tampico, consejero de la Fundación ANSER, Aquí Nadie Se Rinde, que es una organización que apoya a los niños y a las niñas mexicanos con cáncer. Socio y director del Grupo 365, agencia aduanal que opera los 3 tipos de tráfico: marítimo, aéreo y terrestre. Premio Nacional de Exportación 2014 con la empresa Central Star Logistics. Toño, bienvenido al panel. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, gracias a ti. Y último, pero no menos importante, tenemos en el panel a un invitado familiar, miembro de casa. Emilio Cadena Rubio es ingeniero mecánico por el ITESM, Campus Monterrey, y maestro en Administración de Negocios por la Universidad de Hartford, en Connecticut. Cuenta con casi 2 décadas de experiencia en la atracción de inversión extranjera e implementación de proyectos de manufactura en México. Actualmente es director y CEO del Grupo Prodensa, empresa dedicada a ofrecer servicios de arranque para empresas de manufactura extranjera en México a través del esquema Shelter. Tiene experiencia y ha tenido vinculación con nuestro organismo empresarial como tesorero, presidente de Index Nuevo León, es consejero nacional y hoy también tiene el título de expresidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde al panel. Para romper el hielo voy a empezar con una expresión que quizás a ustedes también se les ocurriría pensar. ¿De qué vamos a hablar de fronteras si ya las van a cerrar? Me parece que dará la charla para poder tocar el tema. Es inevitable y hoy lo que queremos hacer es, en la visión constructiva, tratar de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos en el tema de optimización de las fronteras, de ver cómo podemos seguir potenciando el trabajo que hemos hecho y cómo podemos no solo hacer frente a los retos que están inmediatamente ahora puestos sobre la mesa, sino también cómo vamos a influenciar. ¿Qué vamos a hacer para que nosotros seamos protagonistas y sigamos siendo protagonistas de los cambios en la política pública, de los ajustes en los procesos que sea necesario hacer? No podemos sencillamente retraernos y decir de manera pesimista, parece que el esfuerzo que hemos hecho no ha valido la pena. Entonces tenemos que seguir en la línea de pensamiento y aquí voy a incorporarme con mis compañeros para empezar el diálogo y obtener los puntos de vista de quienes han venido trabajando en diversas iniciativas, y me alegra mucho incluso tener el diálogo abierto con la autoridad, con la Administración General de Aduanas, quien en esta administración ha sido de una total apertura en el diálogo. Y esto ha abonado mucho al avance que tenemos en varias de las iniciativas relacionadas con el comercio exterior en nuestro país y la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos. Nada más para ponerles un poco el marco de circunstancias.
Las diversas administraciones, tanto de México como de Estados Unidos, a través de los últimos años, ya cuenta en décadas, ha venido trabajando en iniciativas para dinamizar y eficientizar el comercio exterior, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Desde la administración Bush, pasando por la administración Obama, y también desde la administración Fox, pasando por la administración Calderón y la administración Peña Nieto, se ha venido avanzando en varias y diversas iniciativas que hoy ya son una realidad. Sin embargo, había un componente que hacía falta hasta la administración Peña Nieto-Obama. Y esto era que las políticas públicas y la mejora se estaba construyendo desde los escritorios y desde la visión del sector público, pero no se había sumado al sector privado. Y a partir de la administración Peña Nieto y la administración Obama acordaron tener un grupo de diálogo de alto nivel del sector privado que generara estudios y recomendaciones dirigidos a complementar la visión del sector público en esta materia. Hoy estamos sentados aquí, el sector privado y también el sector público, y eso es muy loable. En ese contexto voy a pasar con mis compañeros para que ellos nos expongan su visión respecto de lo que debe de seguirse haciendo en materia de optimizar el intercambio comercial y las fronteras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Israel, de estar aquí con mis compañeros aquí en el panel y poder platicar un poquito de este tema tan importante para nosotros. Me pedías tú si podía hacer yo un poquito de contexto de la situación, elecciones y todo. Me la dejaste la más fácil, ¿verdad? Pero yo creo que, sin meterme mucho al morbo de las elecciones, yo creo que afortunadamente se termina un proceso de elecciones de Estados Unidos que, por la relevancia de su economía en el mundo, creo que todos estuvimos viendo un proceso que también creo que estaremos de acuerdo, larguísimo, agotador para todos nosotros pasar por el proceso, que por cierto hay que prepararnos porque luego viene el nuestro ya muy pronto, así que ojalá aprendamos de algunas cosas de este proceso largo electoral en Estados Unidos. Pero creo que ese proceso deja algunas cosas que evidentemente van a suceder. La primera que yo creo es que hay que tener mucha tranquilidad, algunos de los panelistas ya los dijeron, porque no ha pasado nada. Y también creo que tendremos que ser astutos para diferenciar entre un momento de elecciones y de ganar a un momento de operar instituciones y operar un país. No con esto creo que tenemos que confiarnos absolutamente de nada. Me parece que, sin meterme a otros temas que no conozco y que probablemente no son de aquí, como el migratorio o algunos otros, no tengo la menor duda que el tema NAFTA se va a poner sobre la mesa. Que también estamos seguros, o eso opinan los expertos, que también hubiera estado sobre la mesa si estuviera Hillary Clinton. Entonces yo creo que no hay que pensar en esta parte catastrófica por el resultado de la elección, porque se va a poner el NAFTA sobre la mesa, porque también hubiera pasado si la elección hubiera terminado de forma distinta. Tuve la oportunidad de estar con el secretario Guajardo yo la semana pasada, y creo que la verdad me dio muchísima tranquilidad haber platicado con él, por varias razones. La primera es porque estoy seguro que México tiene la capacidad y la experiencia para hacer una buena negociación de un tratado que tiene 22 años, más de 20 años, que tampoco suena tan ilógico que se tuviera que revisar. Y la segunda que planteaba el secretario Guajardo es, me decía: Emilio, si cuando negociamos el NAFTA llegamos a negociar sobre la mesa sin tener mucho que ofrecer desde el punto de vista de cadenas de valor globales, sofisticadas, productivas, bueno, pues yo creo que hoy, en el 2016, 2017, con todas las empresas de ustedes, con la calidad que tenemos de producción, con la integración que tenemos, creo que deberíamos de salir bien librados de esa negociación. Yo soy optimista, creo que nos tenemos que poner de acuerdo y ahorita converso qué es lo que creo que deberíamos de hacer y que afortunadamente estamos haciendo. Entonces creo que vamos a estar expuestos a ese escenario. Me parece que lo más relevante es preguntarnos por qué por primera vez estamos
como México tan presentes en una campaña política. Y creo que una cosa que hemos dejado de hacer y que tenemos que asegurarnos que no nos vuelva a pasar, o dos cosas específicas en el caso de Estados Unidos. La primera es que en este cambio de globalización que hubo, como ha habido en otras etapas del mundo y que ahora vemos más bien una regionalización que una globalización, siempre hay ganadores y perdedores, tanto en Estados Unidos como en México. Y me parece que los ganadores, que creo que somos la mayoría si vamos a los números, del tema de la integración económica entre México y Estados Unidos, nos quedamos conformes con aprovechar el momento económico que nos dio esta situación y no contamos la historia de éxito. Me parece que el grupo que no salió privilegiado de esta integración económica es el que ha gritado más fuerte su causa y por eso se ha convertido en una parte de la agenda importante. Creo que nosotros, que somos parte de esa comunidad integrada, globalizada, que cree que la competencia es la única forma de sobresalir, que cree que la integración de cadenas de valor donde existan ventajas competitivas es la única forma, donde el consumidor gana, por cierto, tenemos que unirnos y gritar mucho más fuerte esta situación. Entonces, eso sería un poco mi reflexión del ambiente político que afortunadamente está pasando y que ya estamos viendo matizado a la hora de implementar y trabajar con las instituciones para ir hacia adelante. En ese contexto, y tú lo mencionabas, Israel, me parece que el tema del CEO Dialogue, donde Index se integró ya hace mucho tiempo, desde la administración de Luis Aguirre, cuando Luis era presidente, y que nos subimos a la mesa de ser parte de la comunidad empresarial mexicana. Me parece que eso ha sido un gran acierto en Index, desde luego en el CEO Dialogue, pero mucho antes, aquí con muchos otros de los expresidentes de Index que puedo ver desde aquí, desde el panel. Creo que esa integración en un frente común empresarial es indispensable. Traemos continuidad en el tema del CEO Dialogue. Federico sigue empujando muy fuerte esa iniciativa. Me toca a mí trabajar dentro de ese CEO Dialogue como chairman de un grupo que se llama el Grupo de Transformación de la Frontera, el cual tú conoces perfectamente bien y eres parte del equipo de trabajo ahí, donde no solamente está Index, sino que a nosotros nos toca liderar ese esfuerzo, pero está Karen, está Comce, está desde luego todo el equipo de Index, está la industria automotriz terminal, etcétera, y empresas. En este grupo estamos trabajando un proyecto que se llama la conceptualización de la frontera del siglo XXI y de ciudades conectadas, que creo que ahora se vuelve mucho más relevante. No me voy a meter al tema comercial porque me parece que hay gente mucho más experta que yo en ese tema, tanto de la autoridad como de la iniciativa privada, pero sí les comparto una cosa que creo que se va a volver más relevante. El planteamiento que está haciendo el Consejo Coordinador Empresarial, Index y todos los demás organismos que estamos ahí, es que la integración de la frontera tiene que ir mucho más allá de la parte comercial, de la parte del comercio, de nuestros productos entrando y saliendo. Entonces, el planteamiento que estamos haciendo es un balance scorecard con 10 dimensiones de integración fronteriza que tiene que haber. Y me parece otra vez que es en Tijuana, San Diego, en Matamoros, Brownsville, en Juárez, El Paso, en Reynosa, McAllen, en Laredo, Nuevo Laredo, donde va a darse el ejemplo de la integración regional que yo creo que va a prevalecer por lógica en Norteamérica, porque es donde se vive el día a día la integración real. Y en este planteamiento que estamos haciendo de Balance Scorecard, lo que nosotros pensamos es que la integración de los países debe empezar primero por una integración política. Es increíble ahora que hemos tenido oportunidad de ir a Washington, por ejemplo, qué pocos legisladores de los Estados Unidos conocen otras realidades de México más allá de las que se platican y las que vemos en los medios. Entonces, empezar por una integración política, una integración de desarrollo económico. Es evidente que existe una gran ventaja de desarrollo económico en estas ciudades hermanas, donde una vez que se pone una planta productiva en Tijuana, hay desarrollo económico del lado de los Estados Unidos en San Diego. Y lo que queremos es que estas iniciativas de desarrollo económico, de integración política, queden institucionalizadas, queden con una meta específica, queden con indicadores de desempeño, que podamos ir moviendo hacia adelante y que podamos ir viendo qué tan integrado se va volviendo
la frontera entre México y Estados Unidos. Y así estamos yendo también al tema de salud, al tema de desarrollo económico, al tema de sustentabilidad, al tema de energía, tan relevante en esta parte del país, probablemente más integrada energéticamente a los Estados Unidos que lo que está al resto del país, al resto de México, y desde luego el tema de seguridad, que se vuelve un tema trascendental tanto para nosotros como para Estados Unidos. Ya lo hemos hablado otras veces, si la aduana en Estados Unidos le reporta al Departamento de Homeland Security, es evidente que el tema de seguridad va a ser importante, así que nos tenemos que integrar, la tecnología como un pilar de toda esta integración. Entonces ese es el proyecto de frontera inteligente, de frontera del siglo XXI que tenemos, que por consecuencia me parece que empezará a contar esta historia que decimos de la conveniencia y de la lógica de la integración de las dos regiones. Creo que es evidente que vamos a entrar en un momento, a mí lo que más me preocupa es la incertidumbre. A los empresarios los riesgos no nos molestan, es parte de la naturaleza de ser empresario, pero el único riesgo que sí nos molesta es el riesgo de la incertidumbre, de las reglas del juego, que lo hemos hablado mucho con la autoridad, ahora se vuelve más grande porque no sabemos exactamente cuáles van a ser. Yo soy optimista, hay más instancias allá del NAFTA, la OMC, etcétera, por ahí a lo mejor tenemos algunos comentarios al respecto de eso, que a mí me parece que nos dejarán en una buena circunstancia. Y por último, el último comentario que hiciera es que me parece que hemos dejado también olvidado nosotros los empresarios mexicanos a los americanos de descendencia mexicana en los Estados Unidos. Es que no es lo mismo que los empresarios mexicanos en Estados Unidos, eso también lo hemos aprendido en los últimos meses. Estamos hablando de Americans of Mexican descent. Esa voz que puede hablar muy fuerte por nosotros en Washington, como lo hace por ejemplo para Israel, la comunidad judía, ¿por qué no están en la discusión ellos? Sería suicidio político para cualquier candidato presidente de los Estados Unidos pensar que iban a romper relaciones de comercio exterior con Israel. Lo mismo pasa con otras partes del mundo y con otras comunidades de origen de otra parte del mundo que viven en los Estados Unidos. Y nosotros creo que hemos dejado a nuestros compañeros empresarios y ciudadanos mexicanos en Estados Unidos y americanos en Estados Unidos fuera de esta discusión. Creo que ese es el otro gran aprendizaje. Los tenemos que subir a la mesa, son una parte, un peso político muy importante y lo van a hacer más. Como dato solamente les comparto, la gente mexicana o de descendencia mexicana en Estados Unidos crece 5 veces más rápido que cualquier otra población en los Estados Unidos. Es decir, que cada vez vamos a cobrar más relevancia. Si es que los hacemos nuestros aliados, porque tenemos que aceptar que existe sí un cariño por México, me lo decía un americano of Mexican descent en Estados Unidos, estamos enamorados de nuestros sabores, de la cultura, del folclore mexicano, pero tenemos un alto resentimiento por las instituciones mexicanas y eso lo tenemos que reconocer y recobrar para que hablen por nosotros, porque también son la comunidad más optimista del futuro de los Estados Unidos. Y eso los hace, me parece, que un aliado súper poderoso para que podamos garantizar esta regionalización y esta frontera del siglo XXI, donde creo que pareciera que a veces los únicos que la quieren dividir son los gobiernos y los ciudadanos cada vez queremos estar más integrados y tenemos que trabajar por ese camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias por pintarnos esta perspectiva y ayudarnos a entender lo que desde la visión del sector privado estamos construyendo. Como podemos observar, no nada más estamos circunscribiendo la discusión en la frontera y la optimización hacia los temas de comercio. Sin embargo, ese es el tema que hoy queremos abordar, porque ciertamente es relevante. ¿Qué sucede hacia adelante con lo que hemos venido avanzando en materia de intercambio comercial? Y tenemos aquí a socios estratégicos de la industria. La representación de los agentes aduanales, la representación de los transportistas globales, como es UPS, y la propia autoridad. Voy a pedirle a Toño Vidales que nos comparta la visión, desde la perspectiva de nuestros socios estratégicos, como son los agentes aduanales. Claro que sí, Israel, con mucho gusto. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, pues antes que nada, igualmente agradezco la invitación tan amable que nos han hecho a Karen
a participar en este interesante panel, a charlar con los panelistas el día de hoy. Agradezco al Consejo de Index y en especial al presidente Federico Serrano por la invitación. Efectivamente, yo represento a la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, que es el organismo que agrupa a todos los agentes aduanales a nivel nacional. Y como bien lo decía Israel, pues los agentes aduanales somos socios estratégicos de sus empresas, proveyendo servicios aduanales, de distribución, en muchos casos transporte. Lo que hemos vivido estos últimos 10 días, sin duda, es algo que nos ha hecho pensar muchas cosas. Nadie creía que el presidente electo hoy, Donald Trump, iba a ganar las elecciones. Y bueno, pues la sorpresa es que las ganó y hoy tenemos un panorama diferente. Pero coincido con lo que mencionaba Emilio, es importante que no nos alarmemos de más, es importante que no nos preocupemos de más, porque hay muchas cosas que son especulación en este proceso y la especulación hace mucho más daño que la realidad. Una cosa es ser candidato y otra cosa es estar sentado en la silla presidencial. Y yo recuerdo muy bien como una anécdota que cuando el presidente Barack Obama era candidato, pues una de sus lemas de campaña o de sus temas de campaña era que iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Y una vez que asumió la presidencia no solo no lo renegoció, sino lo impulsó. Entonces, creo que lo que nosotros debemos de tomar como experiencia de esto es que sí hay que estar preparados, hay que trabajar en diferentes escenarios. El tema de la elección del presidente Trump pues, tiene muchas aristas, hay muchos temas ahí que pudieron haberlo llevado a los estadounidenses a votar por él y muchas consecuencias de esto. La que nos ocupa y la que yo quiero hablar el día de hoy pues es la parte de comercio, ¿no? ¿Qué efectos puede tener para nuestro país? ¿Y por qué es importante? Bueno, pues ustedes lo saben también, el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, el 50% de las exportaciones de Estados Unidos vienen hacia México. Entonces, lo que nosotros vemos como agentes aduanales es que tenemos que estar muy atentos, por supuesto. De hecho, ya hemos platicado con el equipo de la Administración General de Aduanas para empezar a formar grupos de trabajo y seguramente nos estaremos reuniendo muy pronto para analizar los diferentes escenarios. ¿Por qué? Porque si bien se ha hablado de una posible salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que más probablemente suceda es que haya una renegociación. Y si hay una renegociación, yo también coincido que en México tenemos gente muy preparada y muy capaz para hacerlo, y quizá hasta nos beneficie que algunos rubros se revisen. Es un tratado de 20 años, más de 20 años, y quizá valga la pena revisarlo en ambos sentidos. Hay mucha relación, si hablamos de la parte comercial, sin duda es una relación comercial muy importante, pero hay muchos temas que están relacionados y que no son necesariamente comerciales. La relación México-Estados Unidos va mucho más allá de eso. Por eso yo también soy optimista de que debemos, y si trabajamos adecuadamente en ver los diferentes escenarios y estamos preparados para ellos, llegado el momento, el 20 de enero del 2017, conoceremos la realidad de lo que puede pasar y entonces podremos actuar en consecuencia. Mientras tanto, creo que debemos de estar muy atentos, pero tampoco alarmarnos de más, porque el alarmarnos de más pues genera presión en el tipo de cambio, frena inversiones que sin duda nos perjudican como país. Y si yo trato de traer esto a México, creo que bueno, también sin duda el resultado de la elección tiene cosas positivas para México y una de las principales es que nos está obligando a voltear a nuestro país. Hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo a pensar quién va a resolver nuestros problemas o a esperar que alguien nos diga qué hacer. Creo que ahora es una magnífica oportunidad que nos brinda este momento para voltear a ver hacia México, para voltear a ver cómo podemos seguir consumiendo o fomentar el consumir productos mexicanos, fomentar la innovación y la ciencia en México. Sin duda la educación es un tema importante y este momento nos da esa oportunidad.
Si yo trato de traer este escenario a lo que hacemos nosotros como agentes aduanales, parte de un sector tan importante como es el comercio exterior representa el 67% del Producto Interno Bruto de este país. Sin duda, es el motor de crecimiento de México. Y yo coincido, y en Karen coincidimos con lo que la Organización Mundial de Aduanas ha dicho. La Organización Mundial de Aduanas, como organismo rector de las aduanas en el mundo, con sede en Bruselas, que los países que han tenido mejores resultados en materia de aduanera, entendiéndose esto por competitividad, por facilitación, por transparencia, son aquellos países donde el gobierno federal, el gobierno le ha cedido a la iniciativa privada tareas que normalmente solo hacía el Estado. Y les puedo decir que en México es un caso de éxito en ese sentido. En México, la iniciativa privada trabaja de la mano de las aduanas, de las autoridades aduaneras. Aquí hay una clara muestra de la buena voluntad de las autoridades aduaneras para estar sentadas en este foro. La presencia de Gerardo Suárez aquí nos daba una clara muestra de esa buena voluntad de sentarse en estos foros y platicar sobre estos temas que normalmente se hacían en otro salón y no de la mano de la iniciativa privada. Hay muchas mesas de trabajo hoy donde participamos los organismos empresariales junto con las autoridades aduaneras. Les voy a hablar de dos de ellas para que vean y lo tomen como ejemplo de lo que se está haciendo. Una de ellas es la Mesa de Combate a la Ilegalidad, una mesa que crea el SAT, donde estamos sentados organismos empresariales, diferentes sectores del país, pero también autoridades aduaneras, atendiendo este gran problema que representa el contrabando y la subvaluación, que nos afectan a todos, afectan a nuestras empresas, a las nuestras, a las de todos. Y en lugar de estarnos culpando y señalando unos a otros quién tiene la culpa de ese problema, hoy estamos sentados en una mesa todos, analizando la problemática, definiendo mejores prácticas y resolviendo los problemas que normalmente antes no se resolvían porque todo el mundo le echaba la culpa al vecino. Y como resultado de esos trabajos, pues en tres industrias que son muy sensibles a la subvaluación, como es la industria del textil, la industria del vestido y la industria del calzado, en 2015, por ejemplo, en el sector textil se redujo la subvaluación en un 92%, en el sector vestido en un 96% y en el sector calzado un 28%. ¿Y esto qué significa? Pues que la industria nacional crece, se captan más impuestos y beneficia en general a todo el país. Esa es una de las mesas con las que trabajamos de la mano con las autoridades aduaneras, pero otra también muy importante es una mesa que se denominó Mesa de Competitividad y Modernización de las Aduanas, donde el administrador general de aduanas y su equipo, sentado con los organismos empresariales, donde también nosotros participamos como Karen, estamos juntos con una visión de largo plazo, definiendo cuál es el camino a seguir para llegar a las aduanas que queremos tener en largo plazo. Y para esto definimos un camino, una ruta crítica que tiene acciones en corto, mediano y largo plazo para llegar a lo que hemos denominado de manera conjunta como aduanas invisibles. Aduanas invisibles, que no quiere decir que no estén ahí van a estar, ahí va a estar la infraestructura, pero van a ser prácticamente invisibles para quienes hagan bien las cosas, para quienes estén certificados, para quienes transmitan información de lo que están haciendo. En la medida en que las autoridades aduaneras conozcan quiénes somos, qué hacemos, qué productos fabricamos, qué productos compramos, qué medios de transporte utilizamos y la cadena de suministro y de comercialización sea una cadena segura porque el agente aduanal está certificado, porque el productor está certificado, porque el transportista está certificado. En esa medida, y con la información que se genera de estos registros, pues las autoridades aduaneras pueden ser mucho más asertivos y entonces ya no estar revisando a todos, inclusive de manera aleatoria como se hacía normalmente. No importaba
si tú eras un importador, un exportador seguro, si te tocaba rojo, te revisaban. Y eso le cuesta a la empresa, le cuesta a la administración, le cuesta a todos. Si tienen más información, un mejor análisis de riesgo para entonces revisar a quien pudiera representar un riesgo para el país, entonces se incrementa la asertividad y entonces empiezan a tener revisiones más completas y más seguras, y al que no representa ningún riesgo lo dejan pasar de una manera más rápida. Yo siempre trato de hacer esta analogía para entender lo que se busca con un proceso de este tipo. Yo quiero pensar que ustedes, sobre todo en la zona fronteriza, conocen bien el programa Global, programa de pasajeros. El programa Global, pues lo que hace es que te registras, les dices quién eres, les das información de tu trabajo, en fin, una serie de información. Y ahora, como a través de las líneas aéreas, cada vez que viajas, se les manda información de dónde estás, hacia dónde volaste, de dónde estuviste antes de llegar a Estados Unidos. Lo que sucede ahora que ya tienen toda mi información y la de mi familia, quienes estamos dentro de este programa, pues yo llego a las filas de migración que antes podían haber sido eternas. No sé si les pasó a ustedes, pero yo he perdido aviones por estar esperando en migración a la entrada de Estados Unidos. Bueno, pues ahora con el programa Global yo me registro, me identifican que soy José Antonio Vidales, saben que vengo de la Ciudad de México y que normalmente vuelo a Dallas o Nueva York o a donde sea, y paso en automático, nadie me checa, nadie pierde el tiempo revisándome. Estoy seguro que bajo ese mismo análisis de riesgo, si yo cambiara alguna variable y de repente volara a Colombia, volara a Panamá y de repente entrara por Florida, estoy seguro que me van a llamar y me van a preguntar qué estaba haciendo yo en un lugar donde normalmente no viajo. Y entonces sus investigaciones pueden ser mucho más asertivas. Bueno, eso mismo podemos hacer con la carga. Si un importador se registra, tiene 25 años haciendo negocios, siempre fabrica los mismos productos, cuando fabrica nuevos los registra, le compra a los mismos productores y cuando a los mismos proveedores, y cuando le compre a alguno diferente los registra, y en fin va registrando la cadena, pues ¿para qué lo estás revisando? ¿Para qué le estás parando sus mercancías? Para llegar a eso falta un camino importante, porque hoy la infraestructura aduanera es en su mayoría física, ¿no? Y ahí va a estar, la instalación física ahí va a estar, nada más que va a cambiar. Lo hemos escuchado de Gerardo, lo hemos escuchado de la Administración General de Aduanas. La infraestructura va a cambiar de física a tecnológica, donde en lugar de que haya, no sé quiénes están familiarizados con el proceso del despacho aduanal, pero bueno, pues el transportista llega con un pedimento, una persona lo recibe, lo registra, determinan si hay de manera aleatoria, si lo van a revisar. Todo eso puede cambiar y están en proceso con el programa PITA, un desarrollo tecnológico que ya está en marcha, que es a mediano plazo, pero vas a llegar con una tarjeta, con un chip, como es hoy las tarjetas de crédito, donde está la información del embarque, y en lugar de haber una persona con una caseta, como es normalmente, pues habrá un sensor que capta la información del embarque, con la información que se tenía previamente, ya se determinó si ese embarque representa un riesgo o no, no va a haber una sola persona que esté gestionando ese trámite, sino automáticamente el sistema determina si te vas o te paras a una revisión. Es decir, las aduanas tienen que ser el último punto de revisión cuando hablamos de riesgo y no el primero, como sucede hoy. Y entonces este trabajo, normalmente el gobierno, las aduanas, en este caso en México, se hubieran sentado a determinar pues, cuáles eran estas condiciones que se tendrían que dar y cuál era este proyecto a largo plazo sin tomarnos en cuenta nosotros. Nosotros me refiero a iniciativa privada, no nada más los agentes aduanales, sino también a ustedes a través de su representación en Index. Bueno, eso ha cambiado y por eso yo me atrevo a decir que México es un caso de éxito. Yo participo en foros por todo el mundo, realmente escuchando lo que pasa en otras aduanas y comentando lo que pasa en la aduana en México, y por eso me atrevo a decir que las aduanas en México son un caso de éxito, porque programas y mesas de trabajo como estas, donde ahora sí participamos la iniciativa privada, aportando nuestra experiencia, conocimiento y visión, es lo que permite tener finalmente un proyecto a largo plazo que nos lleve a que entonces 2030 o por ahí podamos tener esas aduanas que todos queremos. Y bueno, pues la clave
es la participación conjunta de la iniciativa privada y la tecnología. Yo creo que en un mundo tan cambiante como hoy, tan global, la tecnología juega un factor clave. Nosotros como agentes aduanales, como institución, estoy seguro que en sus empresas también, estamos invirtiendo en tecnología porque eso es lo que nos permite ser más eficientes, ser más competitivos y también tener procesos más transparentes, y las aduanas no es una excepción. Están invirtiendo muy fuerte, seguramente nos platicará Gerardo, pero todo lo que están haciendo, pero bueno, nosotros no nos podemos quedar atrás y tenemos que hacerlo también, porque cuando hablamos de desarrollo, de modernización, de transparencia, de facilitación, tenemos que hablar de desarrollos tecnológicos. Eso sería, Israel, mi comentario por lo que hemos mencionado ahora. Muchísimas gracias, Toño, por compartirnos la visión, y no solo eso, sino también los avances que son tangibles y que ya son una realidad en muchos de los aspectos que tú nos comentabas. Ahora me gustaría pedirle a Agustín, que ha venido a México, ya tienes algunos años aquí, conoces ya un tanto la forma de pensar y también de hacer las cosas de los mexicanos, y has visto la evolución de México y su inserción en la globalización y el intercambio comercial. Me gustaría que nos platicaras tu visión sobre de dónde has visto que venimos y hacia dónde vamos en esta dirección de las aduanas o el intercambio comercial del siglo XXI. Israel, muchas gracias. Es un placer estar aquí esta tarde con vosotros en este panel. Gracias a Index por la invitación. Y quiero empezar hablando un poco del mercado, las necesidades de los participantes en el mercado comercio exterior. Cuando hubo la discusión en los Estados Unidos sobre la importancia de México, creo que tratan de incluir a México con muchos otros países a nivel global y la relación que tiene como país con los Estados Unidos. Y la verdad es que México es un caso muy, muy específico. Y el método de producción compartida es un procedimiento para las industrias importantes en México, incluyendo automotriz, manufactura, por supuesto, aeroespacial, alta tecnología, en donde requieren un flujo confiable entre Estados Unidos y otros países, en unos casos Canadá, un flujo confiable entre los dos países para tener una cadena de producción eficiente y efectiva. Y en fin, eso permite que esas empresas puedan tener costos por unidad bajos y poder ofrecer precios competitivos en el mercado. Pues hablando del mundo como lo vemos y ese impacto que vemos para la economía mexicana, es importante entender, pues, con esa cadena de producción, ¿qué se necesita para tener una cadena sana? El año pasado se hizo un estudio de mercado aquí en México con más de 500 exportadores para entender cuáles son los desafíos y oportunidades que ven al momento de tanto exportar como importar. Y aprendimos que hay 3 desafíos importantes que creo que podemos conectar y ya hemos conectado con los comentarios de José Antonio. El primer desafío principal es la rapidez y confiabilidad del movimiento de su carga. Y eso no solamente es decir que quieren que la carga llegue mañana o en 2 horas, es que el flujo sea confiable. Y eso lo entendemos cuando miramos la cadena de producción compartida, que el flujo confiable es fundamental para que no haya demasiado inventarios parados en la cadena y para tener un flujo de efectivo mínimo para ser más rentables. El segundo desafío más importante de los exportadores son los trámites y la complejidad de trámites aduanales. Y sí, hemos visto mejoras importantes y es creo que obvio que
la aduana mexicana está escuchando a las empresas, qué es lo que necesitan para tanto cumplir con los reglamentos como para tener una cadena de suministro confiable y eficiente. El tercer punto, el tercer desafío que hemos oído de las empresas mexicanas son daños. Y los daños suceden cuando hay mucho manejo de la mercancía. Y los procedimientos que existen hoy en día, cuando hay revisiones, cuando hay el previo, cuando hay la necesidad de tener que abrir carga, ahí es donde empezamos a ver pérdida de carga, robos y también se ven daños. Es el tercer desafío. Pues pensando en estos puntos que están buscando las empresas mexicanas de mejorar para tener un flujo más eficiente, de menor costo, para servir a sus clientes, hay tres puntos dos de los puntos creo que ya los hemos tocado en los comentarios de José Antonio. Primero, la integración de sistemas. Se tocó un poco este punto, pero el tema aquí es integrar la información que ya existe hoy en día. Estamos hablando del punto del exportador al transportista, al agente aduanal, al importador, que se use la misma información que se está capturando en el origen hasta el punto de destino. Eso permite un flujo más rápido y permite el segundo punto, que es preliberación de embarques, utilizando la información que ya se capturó en el origen. Eso permite que, como ya se mencionó, en vez de abrir embarques para inspeccionar, se pueden reducir las inspecciones a solamente los embarques que sí verdaderamente parecen que son sospechosos. Y en eso el tercer punto, por mi vista, es los planes o los proyectos de certificaciones que ya se mencionaron. Y aquí esto también nos permite que nos enfoquemos como industria en las empresas en donde no hay certificación, donde hay más oportunidad posiblemente de mal manejo de carga, declaraciones, de lo que sea. Creo que el punto más importante en todo esto es entender las necesidades de todos los actores en la industria, tanto el gobierno, los agentes aduanales, los transportistas, exportadores e importadores. Pues UPS, dentro de nuestra cámara de mensajería y paquetería, hemos trabajado en conjunto con la aduana recientemente para entender y trabajar juntos para diseñar unos cambios a reglamentos en donde podrían ser implementados de manera eficientemente y lograr el objetivo del reglamento. Creo que esto es la forma ideal, como combinar la parte pública con la parte de las agencias gubernamentales para tener soluciones que sean eficientes, que no impacten necesariamente la cadena de suministro que el país necesita con este esquema de producción compartida. Ese flujo confiable es sumamente importante para las empresas mexicanas y para las que quieren invertir en México. Entonces, esa combinación, ese trabajo en equipo entre todos los actores nos puede ayudar a tener reglamentos y procedimientos más efectivos para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Agustín, por compartir tu visión y este concepto de la integración compartida, que es sumamente vital para la eficiencia de las cadenas de suministro, que al menos el día de hoy son imperantes y son una gran necesidad del sector exportador y de la industria. Al último, pero no menos importante, porque Gerardo Suárez nos va a decir si está de acuerdo con los puntos de vista de Emilio, de Toño y de Agustín, como voceros del sector privado, pero también nos va a ilustrar un poco sobre lo que ha venido avanzando la Administración Pública Federal en México, la Administración General de Aduanas, en materia de intercambio comercial. Y también quizás vamos a abusar de Gerardo y le vamos a pedir que nos hable sobre la coyuntura, los avances que hasta el momento se ha tenido en la relación bilateral con Estados Unidos, hacia dónde podemos creer mesuradamente, ¿verdad? Y desde un punto de vista de la autoridad, hacia dónde podemos seguir
avanzando en los temas que se han venido trabajando a nivel bilateral con los Estados Unidos. Gerardo, te escuchamos. Muchas gracias a todos. Te agradezco, Israel, la invitación. Agradezco también al presidente de Index, Federico Serrano, muchas gracias. En la introducción que hizo Israel comentó la fortuna de que estemos aquí sentados la autoridad y la iniciativa privada. Comentó también José Antonio Vidales el tema de la buena voluntad que hay por parte de aduanas. Yo ahí sí quiero decirles que es una confusión, es mi obligación como servidor público. Yo no puedo verme sentado detrás de un escritorio diseñando estrategias de comercio exterior en México, me refiero a la Ciudad de México, pensando que tenemos la verdad absoluta sin conocer las problemáticas, sin conocer la operativa real que existe en las distintas aduanas del país. Es impensable el que no haya una comunicación entre el sector privado y el sector público. Yo agradezco el que comenten que hay buena voluntad, que hay apertura. Al final, reitero, es una obligación de nosotros. Si hablamos de optimización, si hablamos de eficientar recursos, no podemos pensar que no hay esa comunicación o que no existe esa comunicación entre la autoridad y la iniciativa privada. Comentó también Emilio la certeza, o más bien la falta de certeza o el riesgo de la incertidumbre que tienen los empresarios. No podemos ser nosotros, los servidores públicos en las aduanas, un obstáculo, no podemos ser un bloqueo, no pueden tener ustedes el conocimiento o la falta del conocimiento de qué está pasando con su mercancía para poder ser eficientes, para poder ser óptimos, para poder realmente realizar las operaciones de comercio exterior, ayudar nosotros como autoridad a hacer ese motor. Ya lo comentó también José Antonio respecto al tema del 67% del Producto Interno Bruto que representan las operaciones de comercio exterior. Es impensable que nosotros, y estoy consciente de ello, seamos un obstáculo para la importación y la exportación de mercancías. He escuchado también a Agustín hablar de la cadena logística, de la cadena de producción, de cómo tienen ellos la obligación con el cliente final de entregar esa mercancía de la manera más eficiente y más rápida posible. Para eso están pagando esa empresa de mensajería. La problemática que existe hoy en esas empresas, y quiero también retomar un poco la semblanza de Agustín, en la que comentaba Israel que empezó desde los 17 años trabajando ahí en la empresa de UPS, ¿es correcto? El empezar desde dentro de la operación e ir creciendo, ir conociendo todos los procesos de las empresas, es la mejor manera en la que nosotros podemos atender esas problemáticas y guardando un poco la proporción, pero en la parte de aduanas yo no podría saber qué es lo que está sucediendo en las mismas si no estoy parado ahí en el campo, si no estoy viendo cómo nuestros oficiales de comercio exterior, también lo comentó Toño, nuestros oficiales de comercio exterior modulando los pedimentos, para aquellos que estén acostumbrados con la operación, modulando los pedimentos, voltean, yo he estado en estos módulos, voltean a dictarle la misma información a otro oficial de comercio exterior que está sentado apuntando en un libro, que le llaman libro de gobierno, que es un libro en papel así gigante verde, apuntando el número de placa, apuntando el nombre del chofer, apuntando el número de pedimento, el número de contenedor, que además son números de más de 20 dígitos entre letras y números, y luego se voltea con un tercer oficial de comercio exterior a meterlo, según ellos automatizando, en una computadora, en una página Excel. Cuando yo llego y me topo con esa situación en la operación y pregunto por qué lo están haciendo así, ¿qué es lo que estás anotando ahí? Pues el número de placa, la hora en la que está pasando, pero no tienes toda esa información cuando estás pistoleando, leyendo el código de barras del pedimento. Bueno, sí, pero pues así me lo indicó mi superior. Pero ya lo estamos digitalizando porque ya lo estamos metiendo en Excel. Le pregunto, a ver, tráiganme al jefe de departamento, le pregunto al jefe de departamento, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué triplican? ¿Por qué hacen un esfuerzo triple? No, pues así siempre lo hemos hecho. A ver, tráete al administrador, que ese administrador ya no está por supuesto. ¿Por qué lo hacen así? No, bueno, siempre es hecho así, yo llevo aquí 10 años administrando aduanas, y pues es para tenerlo en el papel, para tenerlo en la computadora. Pero usted díganos, licenciado, ¿cómo hay que hacerle? Le dije, no, a ver, yo no te puedo decir cómo hacerle si tú me acabas de presumir que llevas 10 años administrando aduanas y sigues haciendo lo mismo.
y sin saber por qué, porque además no lo tenía claro, sigues haciendo lo mismo y presumes además de ser, ¿cómo se dice?, moderno, de ser vanguardista, de estar siendo propositivo, proponiendo nuevos esquemas de operación, cuando de verdad nuestros administradores en las aduanas, que su nombre, el propio nombre lo indica, son administradores de recursos. Nosotros tenemos que administrar, tenemos la obligación de administrar los recursos que ustedes con sus impuestos nos otorgan, recursos humanos, financieros y materiales. Es increíble de verdad que todavía, espero que ya no los haya, que todavía tengamos esas problemáticas en las aduanas. Evidentemente por temas también de restricción presupuestaria no puedo yo ampliar la fuerza laboral, no hay espacio físico para seguir ampliando la infraestructura. Lo que tenemos que hacer es invertir en tecnología. Ya también lo comentaron mis 4 compañeros, no hay otra forma, yo no le veo otra forma más que invertir en tecnología. Comentaba también un poco Agustín el tema de la dificultad en los trámites aduaneros, en general en los trámites del gobierno federal. Es un círculo vicioso. Es la minoría, por supuesto, también tengo que aceptarlo, pero siempre hay empresarios o pseudoempresarios buscando cómo darle la vuelta a la regulación, cómo pagar menos impuestos. Lo comentaba también José Antonio Vidales, estamos nosotros como aduanas dedicando recursos, hoy afortunadamente ya somos un poquito más asertivos, pero dedicando recursos a revisar a las personas físicas y morales, a revisar la mercancía, antes, reitero, de manera aleatoria, lo cual, discúlpenme la palabra, es una reverenda estupidez. Él está revisando aleatoriamente, él está revisando, un ejemplo muy claro es en aeropuertos, de cada 100 pasajeros que revisamos, solo 3 tienen alguna incidencia, y de esos 3, solo 1 tiene una incidencia de seguridad nacional, es decir, que traen alguna mercancía de riesgo para el país. Los otros 2 son porque traen excedente de franquicia, porque no saben o quisieron ver si les tocaba el verde y no quisieron declarar, pero es increíble la cantidad de desperdicio de recursos al estar revisando a 97 pasajeros que no tienen absolutamente ningún riesgo para nosotros. Y esto es la persona, supongamos que es presidente de HP en Latinoamérica y que viaja a su casa matriz a Estados Unidos cada semana, solo trae una maleta, va a una reunión a reportarle al consejo directivo y en su maleta trae un cambio de ropa, tal vez algún recuerdo para su familia. Tiene pasaporte desde hace 5 años que lo he estado renovando durante los últimos 15, 20 tal vez, tiene visa, es un pasajero confiable del programa Global Entry y de todas maneras tiene que pasar al módulo de selección automatizada, que es el famoso semáforo, a picarle y si le toca rojo, que además yo ya tengo toda la información de ese pasajero, como bien lo dijo también Toño Vidales, toda la información de cuántos viajes tiene, de si está al corriente en sus obligaciones fiscales, de si su familia o las personas con las que él se relaciona, de si llega a un hotel en Estados Unidos o si llega a casa de algún familiar. Toda esa información la tenemos ahí en el SAT. ¿Para qué voy a perder tiempo en revisarlo si él para mí es una persona de 0 riesgo? Tengo que revisar aquella otra que sacó ayer su pasaporte, que no tengo registro de tarjetas de crédito y compró su boleto a Colombia, estuvo 2 veces ahí en Colombia y trae 10 maletas, pues evidentemente ahí es donde yo tengo que dedicar mis recursos. Y créanmelo, esa es la minoría. La minoría es la gente que quiere hacer las cosas mal. La mayoría son empresarios como ustedes, son empresarios que aportan a la economía del país, son a quienes yo les debo de facilitar por completo la operación. ¿Me están, tengo que apurarme? ¿Tengo que apurarme, Israel? Sí. Bueno, para yo poder definir quién o no es sujeto de riesgo, quién o no es una empresa de riesgo, necesito forzosamente conocer su información. Necesito saber la información de sus proveedores, necesito saber la información de sus clientes, de su agente aduanal, de sus empleados. Mientras más información tenga yo de todo ese círculo empresarial, de todo ese usuario, contexto de los usuarios de comercio exterior, es en la medida en la que yo puedo minimizar el riesgo y es en la medida en la que yo puedo dejar de revisarlos en las aduanas. Porque como ya les comentaba también en el tema de austeridad presupuestaria, yo no tengo más recursos para asignar esos 3 oficiales de comercio exterior que tengo en un módulo, lo cual repito es absurdo. Tengo que reasignarlos tal vez al tema de vehículos ligeros, como ya lo comentó también atinadamente Toño Vidales, el proyecto de integración tecnológica aduanera, que es una inversión en tecnología de más de 10,000 millones de pesos, implica el integrar en un solo, digámoslo así, software o sistema
que va a operar en las aduanas toda la información de videovigilancia, de sistema de carga y de sistema de vehículos ligeros. Como bien lo dijo Toño, lo voy a comentar muy rápido. Hoy el oficial de comercio exterior lee el pedimento, se voltea con un segundo oficial, luego se voltea con un tercero a apuntar la misma información que ya tenemos. A partir del primer trimestre del siguiente año ya debe estar operando este nuevo esquema, el que es completamente humanless, debe ser también completamente paperless. Si ustedes en sus empresas están invirtiendo en paperless y en ahorrar en recursos, no puedo yo seguir como autoridad pidiéndoles que me lleven su pedimento en papel con 7 copias, porque una copia es para el cajón 1, el cajón 2, etcétera. Es un absurdo, ya lo estamos corrigiendo. La inversión en la tecnología es una realidad. Debe ser una aduana completamente imperceptible, como lo comentaba también Toño, en el que cualquier situación de riesgo que yo pudiera encontrar o cualquier operación que yo quisiera revisar debe ser completamente post despacho. Ustedes deben de pasar como si fuera una caseta de cobro, y ya ni siquiera con el cobrador que les está ahí dando el cambio, sino con los famosos TAG, que lo comentó también Toño. Son lectores de RFID, es decir, radiofrecuencia, identificación de radiofrecuencia, en el que cargan toda la información del pedimento, la mercancía, el transportista, la empresa, el agente aduanal, y en ese momento baja toda la información al Centro de Procesamiento Electrónico de Datos, que también ya es una realidad, y me avisa este software, este Centro de Procesamiento Electrónico de Datos, si esa operación es de riesgo. Si no es de riesgo, la esclusa se abre como en cualquier carretera, y no tuvieron en ningún momento contacto con ningún oficial de comercio exterior, ni tuvieron que entregar un papel, ni tuvieron que frenar, a voltear, a darle las 7 copias. Simplemente pasan. Si tuvieran algún elemento dentro de esa operación que nos hiciera a nosotros pensar que es una operación de riesgo, automáticamente se les asigna un carril, se les da el nombre del verificador que los va a revisar y debe de al menos darles certeza de cuánto va a tardar esa revisión. ¿Para qué? Para que entonces nuestros compañeros empresarios sí puedan decirle al cliente final: si me toca rojo en la aduana porque eres una nueva empresa para mí y ayer importabas hortalizas y hoy importas electrónicos, es muy probable que te toque rojo solamente para revisar que la operación en general, es decir, el agente aduanal, el importador, la mercancía que traes, de dónde vienes, hacia dónde vas, etcétera, la operación en general sea para mí de alto o bajo riesgo. Si es de alto, no quiero decirle de alto riesgo, pero si es sujeta a un rojo operativo, a una revisión o a un reconocimiento, que es el nombre adecuado en las aduanas fronterizas, te vas al carril y no debes de tardarte más de 1 o 2 horas dependiendo de la naturaleza de la mercancía. No debes de pagar costos de almacenaje, a menos que llegues a las 7 de la noche, por supuesto, pero debemos ser mucho más ágiles, mucho más eficientes, para que ustedes puedan comprometerse con sus clientes y decirles: no es un obstáculo para mí la aduana, es simplemente un trámite adicional que yo tengo que hacer porque estoy importando o exportando mercancías, están sujetas por supuesto a un impuesto general de importación. Para yo poder tener registro de ese impuesto que ustedes van a contribuir a la federación, pues simplemente tengo que tener el registro. Si es, reitero, una operación que yo considero de riesgo, los reviso, pero los reviso muy rápido para que ustedes puedan tener la certeza y puedan comprometerse con el cliente final. Todo esto, por supuesto, tiene que ser a través de la inversión en tecnología. No veo yo otra forma tampoco si no estoy sentado con los usuarios, como también lo comentó atinadamente Agustín. No puedo yo adivinar lo que está sucediendo en las aduanas, no puedo yo saber las problemáticas si no nos sentamos en estas mesas que también comentó Antonio. Tengo yo también como autoridad que encontrar ese equilibrio entre el control y la facilitación. Para mí la operación aduanera debe ser, reitero, imperceptible. Debo de irme por el camino de la facilitación. ¿Y cómo equilibro la parte del control? Con información de las empresas, con información de sus procesos logísticos, sus procesos de producción, información de todo su entorno, para que yo pueda disminuir ese factor, digámoslo así, de riesgo. Al final, también se comentó, es un trabajo de equipo que nos corresponde a todos, nosotros como autoridad y ustedes como iniciativa privada. Si logramos tener esa cohesión que me parece que la hemos tenido hasta ahora, podemos dar pasos bastante agigantados. Y finalmente, respecto al tema del entorno internacional, específicamente con Estados Unidos, pues igual, como ustedes lo comentan, ganó Trump. Yo en la operación sigue siendo exactamente lo mismo, sigue habiendo importación de mercancías, sigue habiendo exportación de mercancías. Hay esquemas de facilitación como el despacho conjunto, como revisión conjunta en algunas de las aduanas, en las que todo sigue siendo prácticamente igual, salvo por supuesto el tipo de cambio que disminuye un poquito el tema de las operaciones de comercio exterior, pero preocupémonos realmente de lo que pueda llegar a suceder y no hoy, que todavía no ha sucedido nada. Al final tenemos por supuesto que estar preparados.
y el estar preparados es sentarnos a escuchar la opinión de este equipo de trabajo, que es el que yo le llamo de nuestros aliados estratégicos, que es la iniciativa privada, sentarnos a ver cuáles son sus preocupaciones. Ellos son, hablaba también Emilio ahí de los expertos comerciales, yo de ninguna manera soy experto en temas de bilaterales, pero tengo que sentarme a escuchar a los que tienen esas inquietudes para ver cómo como autoridad puedo yo fortalecer o digamos ayudar a blindar como país a lo que pudiéramos enfrentarnos con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo. Me gustaría solamente hacer Perdón, Israel, algunas… nada más, rapidísimo. Sí. Quería nada más aclarar lo que mencionó Gerardo. Cuando yo refería a la buena voluntad de la autoridad, es porque me ha tocado estar en muchos países donde la autoridad no tiene esa voluntad o ese reconocimiento de su responsabilidad y le cierra totalmente las puertas a la iniciativa privada para escucharlos, para trabajar de manera conjunta para compartir visión. Y eso lo pueden ver ustedes, como yo lo mencionaba hoy con la participación de Gerardo. En México tenemos la fortuna de tener hoy, y a lo mejor en el pasado también pasaba aquí en México, pero hoy tenemos una autoridad que se sienta con nosotros, frente a todos nosotros que somos los usuarios del sistema, y reconoce que hay áreas de oportunidad y reconoce que si las trabajamos juntos podremos lograr mejores resultados. A eso me refería de la buena voluntad, porque en muchos otros países no la hay, Gerardo, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias, Toño, por haber abordado el tema. Sin duda, somos afortunados de que los funcionarios hoy que tenemos de primer nivel tengan esa visión ya en la administración pública en México. Solo para finalizar, ¿nos estamos moviendo con suficiente velocidad? ¿Muros electrónicos o muros físicos? Por favor, háganme una conclusión de 1 minuto cada uno de ustedes para despedir nuestro panel. Empiezo contigo, Emilio. Yo muy rápido porque ya vi ahí a Juan que claramente nos vino a decir que ya nos habíamos pasado, pero 2 cosas muy rápido. Creo que hay que cambiar un paradigma en nuestro país para que podamos seguir caminando en esta ruta, que es no el que no es tranza no avanza, sino más bien el que es confiable, el que es honrado, el que es honesto es el más productivo, y que podamos construir sobre esas condiciones. Y creo que más que nunca el país y el entorno requiere de una tremenda unidad, de poner la meta muy clara de qué es lo que tenemos que hacer, y luego creo que lo que mejor sabemos hacer las empresas manufactureras de exportación, ejecutar. Gracias. Igual ya nos sacaron una tarjeta amarilla, no quiero que nos saquen otra porque es roja. Pues solamente concluir que tenemos que aprovechar este momento para voltear a nuestro país, para ver qué podemos hacer mejor en nuestro país. Podríamos hacer una lista de todos los problemas que tenemos en México. Bueno, pues es momento de empezar a atenderlos, es momento de preocuparnos por lo que pasa en nuestro país, y que nadie más va a venir a resolver nuestros problemas si nosotros no queremos atenderlos y los reconocemos. Yo creo que si empezamos por ahí podemos tener mucho éxito en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Agustín. Pues rápidamente, creo que sí vamos mejorando. Nunca vamos a estar al punto o a la rapidez que queremos, pero creo que un punto importante es el World Economic Forum este año, en el reporte nuevo, el reporte global de competitividad. Nos pusieron en el puesto 51 de 138 países cuando hablan de comercio exterior, de competitividad. Subimos 6 puestos. Vamos en el camino correcto, mejorando por la vista de los países y las empresas a nivel global, que es lo que necesitamos, que nos vean como un país con negocios competitivos, con infraestructura competitiva para que vengan e inviertan aquí en México. Muchas gracias, Agustín. Gerardo. Muchas gracias. Lo dijo Emilio, cambio de paradigmas, sin duda, inversión en tecnología, trabajo en equipo, interoperabilidad en nuestros sistemas, y sin duda no importa si nos ponen un muro físico, un muro electrónico, al final la operación de comercio exterior va a seguir. Es imposible que se detenga, y mucho menos por una sola persona. El trabajo en equipo y la coordinación, desde mi punto de vista, entre iniciativa privada y autoridad es lo que debemos de fortalecer uno solo, ser uno solo como país, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su participación.
Vamos a entregarles un reconocimiento a cada uno de ustedes.